¿Sabías que eres en sí mismo un misterio que busca comprenderse a sí mismo? Somos la única entidad viviente sobre la faz de la Tierra que se pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Tengo algún propósito? Llegamos a la adultez con la sensación de que nacemos en este mundo como quien despierta de pronto en medio de un bosque desconocido, sin mapas, sin instrucciones y con el presentimiento silencioso de haber sido abandonados en una realidad sin sentido, como ángeles caídos en el vacío. Pero, ¿cuál es el origen de semejante pérdida de orientación? Durante más de 30 años, el famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung habló y escribió sobre la importancia de vivir una vida con sentido. En sus investigaciones académicas, seminarios, cartas y entrevistas con periodistas, llegando a una conclusión asombrosa y revolucionaria. Jung comprendió que este malestar espiritual, psicológico y existencial del ser humano moderno no nació de la nada y tampoco es una enfermedad mental, sino que se fue gestando cuando la cultura occidental decidió elevar a la ciencia al pedestal más alto, otorgándole una autoridad que antes pertenecía al misterio del mito, el símbolo y el espíritu. Desde mediados del siglo XIX, el pensamiento científico adquirió una hegemonía tan absoluta que comenzó a moldear la visión del mundo, a definir lo que es válido, lo que es real, lo que merece atención y lo que debe ser descartado como superstición, fantasía o imaginación. Para Jung, esta adoración desmedida por un solo tipo de conocimiento, el racional, el cuantificable, generó un desarrollo unilateral y polarizado de la psique, hipertrofió la razón, la mente y la adquisición de conocimiento, y atrofió todo lo demás, el sentir, la intuición y la noción de lo trascendente. De esta manera el ser humano quedó reducido a una función, a un engranaje, a una herramienta dentro de un sistema cada vez más mecanizado. Y cuando el hombre es tratado como una herramienta, su vida inevitablemente termina por vaciarse de sentido, hasta sentirse como un relato absurdo. Como dijo el propio Jung, acabamos concibiendo a la vida como un cuento contado por un idiota. Este dominio de la objetividad también tuvo un precio invisible pero devastador: la desvalorización total de la experiencia subjetiva, que para el psiquiatra suizo es precisamente la fuente de significado, la raíz de toda transformación, el territorio donde se desarrolla y se nutre el alma humana. La cultura, al intentar volverse objetiva, se despojó de su capacidad natural de ver el mundo como algo lleno de sentido y de misterio. Para observar la realidad con precisión, renunciamos a sentirla. Y para Carl Jung, esta renuncia fue una mutilación interior, un empobrecimiento del alma. Si en este momento te detienes y prestas atención, seguramente tu mente estará poniéndose a la defensiva, con solo escuchar la palabra fantasía, sentir, intuición o, si quieres aún más difícil, la palabra religiosidad. Considerando que tanto la fantasía como el sentir y la intuición se relacionan con lo religioso. Es más, Carl Jung pensaba que el hombre, el ser humano, es religioso por naturaleza. Y con esto no se refería a pertenecer a una religión, sino precisamente a que el ser humano, sin un sentido de trascendencia, sin una conexión con el misterio de la vida, muere, se enferma. La mente occidentalizada nos ha hecho creer que creer en una inteligencia trascendente, como hemos hecho prácticamente desde el inicio de los tiempos de la humanidad, es un rasgo primitivo que debe desaparecer conforme avanzamos en la escala evolutiva. Pero para Carl Jung, el ser humano es una criatura naturalmente religiosa. Esa falta de origen, esa amnesia de lo primordial, de lo esencial, es quizá el hilo invisible que nos deja suspendidos entre el desconcierto y la búsqueda constante. Eso trae paz. Cuando las personas sienten que viven una vida simbólica, que son actores en el drama divino. Eso es lo único que le da sentido a la vida humana. Todo lo demás es banal y se puede descartar. Una carrera, tener hijos, todo es ilusión comparado con eso único. Que tu vida tenga sentido. El problema no era la ciencia en sí,
sino la amputación de todo aquello que no encajaba dentro de su método. Y así surgió lo que Jung llamaba la visión materialista, una actitud que valora únicamente lo tangible, lo acumulable, lo que se puede poseer y medir. Establecer un énfasis polarizado solamente en lo externo, en las posesiones, los logros o el estatus, no hace más que producir una existencia vacía y acaba menoscabando la sensibilidad hacia lo esencial, hacia lo que realmente nutre la vida. Es como quitarle los bigotes a un gato, se genera una desorientación de lo sutil. Entonces la existencia se comprime, se vuelve estrecha, y no tardan en germinar semillas de envidia, celos, frustración y enojo, porque el alma sabe que lo material no es suficiente. Lo verdaderamente importante, según Carl Jung, se encuentra en el interior, en esas cosas eternas que no pueden comprarse ni encasillarse científicamente, sino que generalmente solo pueden experimentarse. Todo aquello que no puede demostrarse, pero que se percibe y se siente, genera una tensión misteriosa, y este misterio es lo que nutre el alma. Foberon to empesein eis cheiras theouzontos. Es algo terrible caer en manos del Dios vivo. Ahora que sabemos, desde el paradigma junguiano, que el hombre necesita captar el sentido profundo de la vida para mantener saludable su psique, ¿cómo podemos comenzar a conectar con esta faceta de la existencia, cuando apenas estamos empezando el camino iniciático? De manera muy explícita, Carl Jung dejó muy en claro que enfrentarse a lo divino, al Dios vivo, nunca es una experiencia placentera para el ego, sino que es algo terrible, que conduce hacia la verdad. Este encuentro con la verdad, con la naturaleza de uno mismo, implica necesariamente un trabajo profundo y constante con los contenidos inconscientes reprimidos, con el objetivo de integrarlos, un proceso que Carl Jung denominó como individuación. La vida, en estos términos, es un camino hacia la individuación, y la individuación implica lo que Jung designaba como un movimiento introvertido, hacia el centro y hacia abajo. Es decir, debemos descender y confrontar aquellas problemáticas internas que no hemos resuelto, pero que siguen manifestándose en nuestra realidad cotidiana. A este desarrollo se le conoce como trabajo de sombra, y es importantísimo para disolver el velo que nos mantiene desconectados de nuestra esencia primordial. Y este velo alberga sentimientos como envidia, celos, vergüenza, rencor, frustración, tristeza o enojo. Y estos sentimientos te llevan inevitablemente a ciertas situaciones incómodas, para que las reconozcas y las integres. Cabría preguntarse sobre el origen del misterio de la persona que se siente atraída inconscientemente por el mismo tipo de pareja. La persona cree que elige, pero en realidad la elección se está llevando a cabo mediante una inteligencia que subyace la frontera de la consciencia y que parece revelarse como un enemigo silencioso, al hacer caer al sujeto a la misma trampa una y otra vez. En este punto, el individuo tiene dos opciones: o creer que este fenómeno es un resultado del mero azar, de la casualidad, el paradigma materialista, o buscar en su interior las respuestas. Cuando uno mismo se expone a la situación incómoda o recuerda la situación incómoda, debe aprovechar el momento para hurgar en el sentimiento, en las imágenes y en los pensamientos internos que le produce la situación. Puede incluso tener un cuaderno secreto en donde plasmar estas fantasías oscuras, para tomar conciencia de que estas fantasías, estas imágenes, le están afectando porque viven dentro de sí mismo, y han estado viviendo internamente porque nunca se les brindó un espacio de escucha y observación. Si siente que está a punto de caer en la procrastinación o ya se introdujo de lleno en la procrastinación, deténgase, deje el celular bien lejos de su alcance, cierre los ojos y pregúntese por el origen de su malestar. Y si tu procrastinación no fuera pereza, sino miedo disfrazado, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, porque heredaste la voz de un padre crítico o una madre que reprocha. Para las personas que no entienden lo que significa mirar hacia adentro es nada menos que retirar la atención del mundo externo, de las obligaciones,
del entretenimiento, para enfocarla a lo que sucede en el corazón, para sentir lo que ocurre internamente. ¿Y qué vamos a encontrar allí? De todo. Sentimientos, emociones, pensamientos, imágenes, símbolos, personajes, recuerdos, etc. Generalmente las personas piensan que el pasado debe quedar atrás, porque no vale la pena ensuciarse las manos con las vivencias que no se pueden cambiar. Y sin embargo, la huella del pasado sigue afectando nuestra realidad en todos sus aspectos, por lo que inevitablemente tendremos que retroceder en el tiempo. Lejos de la visión New Age del despertar espiritual, en donde se expone una fachada absolutamente bonita, luminosa y motivacional como un escape, tenemos la visión de Carl Jung más realista, que nos exige reconocer lo que evitamos reconocer. Heridas como la herida del rechazo, de la humillación, de la indiferencia o de la desvalorización. Heridas que, si no se profundiza en el origen, en la causa y en la emoción asociada, pueden incluso provocar problemas físicos. Es por esto por lo que Carl Jung decía que la sombra es un pasaje angosto, una puerta estrecha y constrictora, un pozo de sufrimiento por el que todo aquel que desee iluminarse deberá atravesar. En términos míticos, imagina que tu esencia más profunda, es una piedra preciosa, un diamante brillante, o mejor aún, una piedra legendaria como la joya Chintamani, de las antiguas tradiciones orientales. E imagina que esta maravillosa piedra se encuentra encerrada en el corazón de un dragón gigantesco y temible que escupe fuego. Este dragón representa nada menos que tu sombra, y su fuego representa todas aquellas emociones que te perturban. Si consigues atravesar la barrera ígnea y acceder a las entrañas del dragón, lograrás entonces obtener la piedra legendaria. Este mito, sencillo, consigue un excelente paralelismo con la frase muy conocida de Carl Jung, que dice que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento trabajoso y por lo tanto impopular. Carl Jung también dijo que, de acuerdo con la regla psicológica, cuando una situación interna no se hace consciente, sucede externamente como el destino. Es decir, cuando el individuo no toma conciencia de su opuesto interior, de su faceta oscura, el mundo necesariamente debe manifestar este conflicto. Y una repetición constante de un conflicto concreto es una señal clara de que estamos ante una proyección de la sombra. Las heridas emocionales, más que ser mensajes del inconsciente, son lo que Carl Jung denominó como complejos, complejos que hay que resolver reconociéndolos como propios. Si tengo envidia, debo reconocer que siento envidia, y debo reconocer los pensamientos y las fantasías internas que emergen de la envidia. Hay personas que llegan a pensar cosas realmente perturbadoras, como que la persona a la que envidian sufre un accidente o incluso peor. Generalmente el envidioso optará por esconder estos sentimientos, por culpa o por vergüenza, cuando la cura de este mal del alma radica en enfrentar los contenidos del inconsciente. De otro modo continuará proyectando su complejo en la vida cotidiana y seguirá conectando con situaciones que estimulan este dolor. Cuando Jung decía que debemos obtener fuerza del mal, se refería precisamente a esto. El envidioso envidia porque el otro tiene algo que considera que no podrá tener, y su ego le tiende la trampa de que debe tener lo que el otro tiene, porque así tendrá más valor como persona o más estatus, etc. Lo que no intuye siquiera es la tremenda sorpresa que podría llevarse si, al profundizar en su envidia, se diera cuenta de que, tal vez en su infancia, se sintió profundamente desvalorizado al ver que su hermano tenía mejores juguetes, lo que hacía que se ganase la admiración de sus amigos. Las causas pueden ser infinitas, y no las sabe nadie más que el propio sujeto que sufre. Si consigue descubrir la causa que simboliza este complejo, entonces podrá liberarse del sufrimiento que dicho complejo le provoca, romperá el hechizo y dejará de proyectar la envidia en los demás. Uno no puede llegar a conclusiones profundas mientras presta su atención a la televisión, al teléfono celular o incluso en plena lectura de un libro.
Mirar hacia adentro implica silencio, tranquilidad, un espacio de meditación activa. Inclusive se puede utilizar el arte como medio para canalizar las fantasías internas. Este momento de malestar en el que uno se queda solo consigo mismo se simboliza en la imagen mitológica del héroe que quiere penetrar en la caverna para luchar contra el dragón, pero que todavía se ha quedado en la entrada. ¿Entro o no entro? Es por esto que el héroe que Carl Jung tenía en mente no está orientado hacia el mundo externo, sino más bien hacia el mundo interno, motivado por la extracción de los recursos internos necesarios para transformar la banalidad en significado, la oscuridad en iluminación y la desesperación personal en entusiasmo por vivir. Casi todo lo que oímos sobre desarrollo personal y la New Age se reduce a un puñado de frases vacías sobre echarle ganas o creer en ti. Incluso llegan a afirmar que no es necesario el trabajo de sombra, lo único que tienes que hacer es enfocarte y pensar en positivo. Pero Carl Jung nos dice que un verdadero cambio exige necesariamente transformación. Es que por más que intentemos mantenernos en el mero poder supremo de la mente para crear realidad propia, y en la ilusión nuevaerista de que el pensamiento es lo único importante, continuaremos dando vueltas y vueltas. Por esto Carl Jung dijo en sus libros negros y en su obra 7 sermones a los muertos, que nadie puede escapar de Abraxas, sino mediante la sumisión. Abraxas simboliza la integración de las fuerzas opuestas dentro de la psique humana, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo civilizado y lo salvaje, porque todos tenemos de ambos. Abraxas es aquella fuerza cósmica que obliga a la integración, impulsa al hermafroditismo psíquico, no se lo puede vencer y no se puede escapar de Abraxas. Someterse a él significa aceptar su voluntad, la cual nos impulsa hacia el proceso de individuación. No estamos hablando de entidades reales, sino de arquetipos. En las obras que acabamos de mencionar, Carl Jung se expresa en tonos oscuros, crípticos y metafóricos, al estilo alquímico y gnóstico. Incluso Cristo tuvo que someterse al poder de Abraxas, y éste lo mató de forma espantosa. Nuevamente en sentido metafórico decimos que Abraxas condujo a Jesús hacia la muerte para impulsarlo a encontrar la resurrección. Fue así como se convirtió en Cristo. La pérdida del sentido de la vida es en sí misma una muerte. Descubrir la fuerza oculta a través de la introspección y el análisis profundo de este problema nos conducirá a una resurrección. Muchas veces la vida nos llevará, o mejor dicho nos obligará, a exponernos a momentos muy complicados para descubrir en nosotros mismos la luz. Esto es Abraxas. Por ejemplo, si fuiste educado con severidad y excesiva inflexibilidad, es muy probable que te desarrolles polarizándote hacia la libertad, la espontaneidad y la vida desenfrenada. Esta polarización puede llevarte a que desees construir compromisos sólidos, pero con temor, miedo a perder tu libertad, miedo a sufrir el dolor de la experiencia temprana. Entonces quizá proyectes esta inseguridad en tus relaciones de trabajo o inclusive en la pareja, en donde cada vez que se te pide un poco de compromiso e implicación, sientas que te quieren coartar, que te quieren limitar, que quieren arrebatarte tu libertad. Entonces las parejas no te duran, los trabajos no te duran o te aburres fácilmente. Esta división entre lo consciente y lo inconsciente, entre el acercarme y el alejarme, entre el abrirme y cerrarme, se conoce como neurosis, y un proceso de introspección puede ayudar a desenredar estos complejos. Para el héroe, el miedo es un desafío y una tarea, porque solo la audacia puede liberarlo del miedo, y si no se corre el riesgo, el sentido de la vida se ve de algún modo transgredido, y todo el futuro queda condenado a una desesperanza estancada, a un gris monótono iluminado solo por fuegos fatuos. Pero el viaje hacia el significado de la vida no termina en la confrontación con la sombra, ni en el derrumbe del ego. Para Carl Gustav Jung, la psique humana necesita algo más que introspección, necesita un eje espiritual.
Jung consideraba valioso mantener creencias que sabemos que nunca podrán probarse, porque permiten que dentro de nosotros exista un espacio para el misterio, para lo sagrado, para esa dimensión que trasciende la lógica y que a la vez da sentido a la vida. Por lo tanto, establece nuestro lugar en el universo. Esto no significa aferrarse a dogmas ni creer ciegamente en una doctrina. Servir al misterio mediante nuestra individualidad significa abrirnos a una inteligencia mayor, a una sabiduría que surge cuando la razón ya no puede seguir avanzando por sí sola, especialmente cuando enfrentamos enigmas de la vida que desafían toda explicación racional. En lugar de huir de lo incomprensible, debemos acercarnos a ello, permitirnos formular una impresión íntima de la divinidad o del centro más profundo de nuestra propia alma, sin intentar definirla de manera rígida, sino sintiéndola como una presencia que acompaña, que guía, que orienta el curso de nuestra vida interior y exterior. En vez de inscribirte en un lugar que te dicen cómo es Dios, búscalo por ti mismo. ¿Hacia dónde te llevará la madriguera del conejo? Pocas personas en nuestra época estarían dispuestas a mirar su alma de frente, porque el alma no solo se presenta como algo luminoso y perfecto, sino como un territorio salvaje, lleno de símbolos, contradicciones, deseos reprimidos, heridas antiguas y llamados inexplicables. Pero Jung sabía que enfrentarse a la propia alma era la tarea fundamental del ser humano, una tarea exigente que requiere cultivar conscientemente nuestro crecimiento espiritual en vez de buscar anestesias pasajeras. Este viaje reclama una valentía distinta a cualquier otra, una valentía silenciosa, solitaria, sostenida en los momentos en que nadie más comprende lo que estamos viviendo. Porque trabajar con uno mismo implica casi inevitablemente experimentar soledad, sentirnos incomprendidos incluso por aquellos que más nos aman, personas que creen conocernos y que, al vernos cambiar, pueden sentirse amenazadas o resentidas. En ese aislamiento es donde se forjan las transformaciones más profundas, porque hay zonas del alma a las que nadie puede acompañarnos, pantanos interiores, territorios ambiguos, laberintos donde lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no ha nacido. Y aunque parezca un terreno inhóspito, precisamente ahí se templa el espíritu, ahí descubrimos el propósito oculto detrás de nuestras crisis, ahí se revela el significado que la vida había estado intentando mostrarnos. En el camino hacia una existencia más plena, inevitablemente atravesaremos momentos de desesperación interior y derrotas personales que no son señales de fracaso, sino invitaciones a profundizar en lo que estamos viviendo. La desesperación, para Carl Gustav Jung, no es un callejón sin salida, sino un impulso para comprender el sentido oculto de nuestra experiencia. Y las derrotas, que tantas veces queremos evitar, pueden convertirse en un terreno fértil para el éxito futuro porque movilizan una energía psíquica intensa, capaz de reorganizar por completo la vida interior. Cuando vivimos estas crisis desde la consciencia, con una actitud abierta hacia el ser, esa inteligencia profunda que nos habita, descubrimos que atravesar estos intervalos no solo es posible, sino necesario, y que al salir de ellos lo hacemos con una apreciación más profunda por la guía que siempre estuvo ahí, incluso cuando no podíamos verla. Y aunque este proceso es interior, existen también acciones concretas que se pueden emprender para fomentar una vida más plena, como por ejemplo trabajar con el simbolismo que encontramos en nuestros propios sueños, o cultivar la sensibilidad hacia las sincronicidades, aquellas coincidencias significativas que suelen surgir cuando comenzamos a alinearnos con nuestro ser profundo. A esto se suma la disposición a renunciar a intereses que ya no nutren nuestra existencia, hábitos que alguna vez tuvieron sentido pero que ahora solo nos mantienen atados a versiones antiguas de nosotros mismos. Esta renuncia es especialmente importante en la segunda mitad de la vida, a medida que dejamos atrás la juventud y entramos en la edad adulta. Y por último, Jung creía que una vida con propósito también exige dejar una huella en el mundo, hacer algo concreto que indique que estuvimos aquí, que nuestra existencia tuvo un peso real, un impacto,
un gesto de sentido encarnado en la realidad. Si este viaje profundo hacia los misterios de la vida logró estremecerte, abrirte los ojos de la conciencia, revelándote aspectos de tu esencia que te parecían insospechados, entonces regálale un like a este vídeo, para que la plataforma comparta el mensaje de este brillante maestro Carl Gustav Jung. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita, para que juntos todos nos acompañemos en este camino iniciático que es la vida, y encontremos respuestas que nutran nuestras almas. La falta de sentido inhibe la plenitud de la vida, y por lo tanto, equivale a la enfermedad. El sentido hace soportables muchísimas cosas, quizá todo.